Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al Día, con la abogada Morela Salazar Daher. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global. Como todos los martes, aquí está el podcast y el segmento Inmigración al Día con la abogada Morela Salazar Daher. Para traerles esos temas que son de interés para todos, porque inclusive lo que me he dado cuenta en los últimos programas, More, es que hasta yo estoy aprendiendo de nuevos recursos y de que uno podría decir, porque ¿sabes qué pasa? Que uno dice, ay, ya, listo, ya soy ciudadano americano, ya me olvido de todo, pero resulta que la gente le sigue preguntando a uno, la gente sigue queriendo tener información veraz. Entonces, claro, tú dices, no, necesito estar informado acerca de todos esos productos de lo que nos habla la abogada Morela Salazar Daher de SDA Immigration. More, bienvenida. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está Lucía? Que no la veo por la cámara. No está por ahí porque Lucía dice que tú y yo nos metemos unas conversaciones tan buenas que dice, no me gustaría interrumpir, no me gustaría interrumpir. Está bien. Bueno, ¿Qué mira, nos trae? Frank, sí, un poquito siguiendo tu idea inicial, sí, ciertamente la gente, pues en general, y yo siempre he dicho que sobre todo en ciudades como Miami o cualquier ciudad aquí del sur de la Florida, como habemos tantos inmigrantes, pues por supuesto todo el mundo tiene un poquito de conocimiento, ¿verdad? De lo que son los procesos de inmigración y tal y qué sé yo. Pero conocen la punta del iceberg, como digo yo. O sea, hay muchas cosas que tienen demasiados bemoles, diferencias, un caso entre otro. Hay algunos detallitos, ¿verdad? Que de repente a unas personas pueden favorecer más que a otras. Por eso es que siempre recomiendo a todos que se comuniquen con un abogado de inmigración que los pueda orientar realmente de cuáles son sus mejores opciones para lograr el beneficio final que todos buscan, bien sea una visa o bien sea la residencia o finalmente la ciudadanía norteamericana. Y por ello, pues, como comentaba en los programas pasados, ciertamente hay, mire, el registro del servicio militar, por ejemplo, son detalles que mucha gente no sabe, que es obligatorio. Por ejemplo, la visa acá, que hablé la semana pasada, tampoco lo Correcto. sabías tú, ¿no? Es un referente bien interesante porque si bien es una visa que ha existido siempre, la gente opta por no pedir una visa acá, sino que vienen directamente y se casan en este país y hacen todo el proceso del cual voy a hablar hoy, que es la petición Exactamente. familiar. Correcto, correcto. Y es que además creo que cuando hablamos de la K1, tú aseveraste, además fuiste muy enfática en que son procesos muy subjetivos. Entonces no hay una fórmula, no hay un 2 más 2. A lo mejor en mi caso el 2 más 2 fue 5, pero en tu Exact- caso fue 4 Exactamente. o 6. Entonces, claro, no tenemos la autoridad como para decir, mira, no, es 2 más 2 es 4, porque es muy Exactamente. subjetivo, todo queda dependiendo de tu historia, del funcionario, etcétera. Pero hablemos de la petición familiar, que eso es súper interesante. Sí, mira, es muy interesante. Yo siempre le digo, a mí me gusta siempre iniciar mis charlas cuando lo hago en persona o a través de esta estación contigo. Es un poco dar un panorama general, ¿verdad? De cómo se llega al punto de la petición familiar. Yo siempre digo que la ley de inmigración pues se divide en las tres grandes etapas de las visas de no inmigrantes, la residencia y después la ciudadanía. Pero dentro de la parte de la residencia también tenemos que analizar cómo se logra esa residencia. Y una de las vías es a través de las peticiones familiares, como hay peticiones de empleo, por ejemplo, o basados en empleo. Estas peticiones familiares también se dividen en categorías, señores. Hay, por ejemplo, lo que llaman aquí el immediate relative, que son o cónyuges de ciudadanos americanos o padres de ciudadanos americanos. Ese es el immediate relative que no tiene tiempo de espera. Y eso se los voy a explicar con un poquito más detalle más adelante. El punto es que cuando un ciudadano norteamericano tiene padres extranjeros o un cónyuge extranjero,
se puede hacer lo que llamamos la petición familiar directa, que este ciudadano americano tiene que llenar un formulario donde se responsabiliza directamente de, digamos, la manutención, es decir, que esta persona a quien ellos están patrocinando, por decirle de alguna manera, no van a ser una carga pública para los Estados Unidos. Entonces, esta persona tiene que poner todos sus datos personales, entre ellos las declaraciones de impuestos sobre la renta, su prueba o evidencia de que es ciudadano americano. Y si es por un matrimonio, es decir, que está pidiendo al cónyuge, tenemos que poner el acta de matrimonio para demostrar el vínculo. Si es a sus padres, tenemos que poner el acta de nacimiento donde se evidencie pues el nombre de la madre y del padre. Y así pues, el hecho es que hay que identificar a los personajes, ¿no? Tanto al peticionario como al beneficiario. ¿Sabe? Entonces, Perdóname, Morela, que te ataje ahí un momentito, pero entiendo, y fue por un caso, por ejemplo, con mi papá, que mi ajá, hermana lo pidió, pero su proceso fue muchísimo, fue muy rápido, o sea, llevó unos meses el hecho de sí. que mi papá terminara aquí en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero cuando es de padres hacia hijos, sí tarda un poco más. Bueno, eso depende, porque allí entran entonces las categorías. Yo hablé primeramente de lo que llaman aquí immediate relative, que son padres y cónyuges de un ciudadano americano. Luego vienen las categorías, que es la Family Based, FB1, 2, 3 y 4. La 1 es efectivamente los padres pidiendo a hijos menores de 21 años. Luego viene FB2, FB3, FB4, que significan que puede ser un padre pidiendo un hijo mayor de 21 años, que cambian los tiempos de espera, o un padre residente, ya no ciudadano, pidiendo a sus hijos o a su cónyuge. Todo esto va pasando en distintas clasificaciones. Por eso es que es tan importante estos pequeños detalles que la generalidad de la gente no conoce, sino que lo conocen los abogados. Y por eso, nuevamente repito, busquen la asesoría profesional de un abogado. Por ejemplo, cuando un padre pide a un hijo mayor de 21 años, también cambian los tiempos de espera si el hijo es casado o no. O sea, porque todas estas cosas van dilatando los tiempos de espera. Por ejemplo, cuando hablamos del immediate relative, que es el primer ejemplo del que les hablé, ¿verdad? Se supone que la aceptación del servicio de inmigración es inmediata. Se supone que el otorgamiento o adjudicación, que es la palabra correcta, de la residencia para esa persona que estamos pidiendo debería ser inmediata. Sin embargo, con los tiempos de espera de los que estamos hablando hoy en día, sabemos que ya no son meses, como el caso de tu papá, Frank. Ahora estamos hablando quizás de un año, 2 años. Pero como todas estas cosas generalmente, y siempre hablo generalmente porque hay distintas vías o maneras de hacer las cosas, pero generalmente sí el beneficiario está dentro del territorio americano, se solicita la petición familiar junto con el ajuste de estatus. Y ese ajuste de estatus conlleva el paquete en sí la petición de un permiso de trabajo y un permiso de viaje que lo otorgan con antelación al propio green card, a la propia residencia. Y esto lo hacen previendo pues de que esto se está demorando tanto que pues anticipadamente nos mandan estas autorizaciones para que la gente pueda trabajar y viajar. De todos modos, igual los tiempos de espera hoy en día son bastante prolongados. Entonces, imagínense ustedes si este es en el caso de un familiar inmediato, cuando estamos hablando pues de hijos mayores de 21 años o hijos casados o quizás hasta hermanos podemos. Ahí vamos a esperar a ver si la abogada se conecta nuevamente con nosotros porque se le cayó la señal.
Entonces vamos a estar pendientes a ver si se conecta. Bien interesante lo que nos está Escuchar. contando. Ahora te escucho, sí, ok, aquí Ah, está, justamente estaba haciendo el intervalo ahí mientras te recuperábamos. qué bueno, sí, es que de pronto se fue la señal aquí. Sí, 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 sí. Pero interesante, le comentaba yo a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo y le decía, oye, qué interesante, porque a veces nos perdemos en esos pequeños detalles y como tú dices, es clave estar con un abogado. Es Entonces, clave. yo, yo por ejemplo, tenía preguntas antes del corte yo decía, bueno, ¿y a qué nivel hasta qué nivel de consanguinidad yo puedo pedir? Un hermano, tú, cuando se fue la señal, tú estabas diciendo, inclusive podemos pedir a un hermano. Efectivamente, podemos pedir, de colateral podemos pedir hasta un hermano, ¿ok? Pero las peticiones entre hermanos, mira, se pueden demorar perfectamente entre 12 y 15 años. O sea, porque Wow, hay demasiadas personas que vienen antes en la fila, ¿comprende? claro, claro, claro. Entonces, es por eso. Sin embargo, mire, créeme que he hecho casos así de personas que llegan aquí muy jóvenes y de pronto un hermano o una hermana pues no tiene posibilidad de sacar ni siquiera una visa de turista y dicen, bueno, mira, nada perdemos, el tiempo igual pasa. Y bueno, y efectivamente pasan 12 años y resulta que finalmente el hermano se puede Y venir. quedan, Morela, y yo puedo, en mi caso, no es mi caso, pero porque ya todos mis hermanos están aquí, ya todos son ciudadanos americanos, etcétera, pero ¿hasta cuántos hermanos podría traer? Yo tengo 3 hermanos, o sea, yo soy el mayor de 4 hermanos que somos. En el caso de que mis hermanos estuvieran en Venezuela, ¿yo podría pedirlos a todos o solamente podría pedir a uno? No, no, o sea, no hay límite. Tú lo puedes pedir a todos siempre y cuando tus impuestos sobre la renta demuestren que tú tienes la capacidad de sostener a todas estas personas en tu hogar, digamos, ¿ok? Ok, Porque recuerda que uno de los puntos aquí que debemos comprobar es que ninguna de las personas que patrocinamos vayan a ser carga pública en los Estados Unidos. así es. Ahora, también hay tablas paralelas y te fijas todos los detallitos que hay, ¿no? Hay tablas Sí, paralelas que también tenemos que analizar que de acuerdo a tus ganancias o a tu declaración de impuestos, que es lo oficial, y ni siquiera la declaración que te da el contador, sino el transcript que puedes bajar de la página oficial del IRS. Entonces, de acuerdo a ese monto que tú has declarado, se toman en cuenta lo que llaman aquí el Poverty Guideline, que es la guía, digamos, de pobreza, que entonces a través de eso, pues vemos cuántas personas puedes soportar tu declaración de impuestos. oh, ok, perfecto. Y la cosa llega hasta padres, hijos y hermanos. Ahí Padres, se rompe la liga. O sea, no sí, puedo yo un primo que había dejado allá que se crió o no, conmigo y es como mi hermano, pero no lo no. es. Claro, es que la Ok, palabra como tiene una distancia enorme. Entonces, es claro. solo tu hermano. Sí, Ok, es consanguinidad. A ver, aquí está la sí. partida de nacimiento tuya y la mía, las ponemos aquí y Y los entonces dos tu padres papá son y... los mismos o las dos madres son Exactamente. las mismas. Exactamente. Ok. ¿Ok? Ahora, E- esto también es aplicable no solamente para el ciudadano americano que quiera pedir a ese familiar, sino que en algunos casos también funciona para residentes. Ahora bien, no siempre los residentes tienen la ventanilla abierta para poder inmediatamente solicitarle documentación a su familiar. Es decir, se hace la petición familiar, ¿verdad? Y se tiene que esperar que transcurra el tiempo hasta que llegue la fecha de prioridad asignada a ver si hay un cupo disponible para pedir la residencia o visa de inmigrante, como se llama popularmente. Entonces, bueno, como le digo, estas son muchas aristas quizás muy técnicas, ¿verdad? Para explicarles en apenas 25 minutos o media hora, pero lo que les quiero decir con esto es la cantidad de cosas que hay que tomar en cuenta para hacer quizás uno de los procesos más sencillos, menos dificultosos dentro de todo el sistema de la ley de inmigración. Entonces, es por eso, una vez más y antes de terminar el programa, consulten con su abogado para que los pueda orientar correctamente. Es que es clave y yo creo que la gente que nos escucha semana a semana y que nos escucha por la radio y nos escucha por el podcast y nos ve por YouTube, eh, pues tiene que estar consciente de la importancia y la relevancia que tiene el hecho de contar con un abogado. Yo, o sea, hay como un temor, que no sé de quién depende, por los abogados. O sea, terrible.
Entonces no, quiero hablar con mi abogado. No, no, es que los abogados te quieren sacar los ojos y tal, Claro, pero no. el primer temor, y vamos a estar claros, es el costo. O sea, la gente quiere minimizar en costo. Pero yo siempre le digo a mis clientes, señores, ¿cuál es el valor de una residencia permanente para usted? O sea, si eso se traduce en dólares, caray, me parece que no hay balanza, ¿entiendes? O sea, yo haría cualquier cosa como de hecho en mi vida lo hice y toda mi familia lo hizo profesionalmente con un abogado de la mano para que cada uno pudiera lograr su documentación correcta. Es que creo que hay como hay que establecer la escala de valores. O sea, no puede ser que comprarte un último modelo sea la prioridad en lugar de resolver tu situación migratoria, por ejemplo. ¿Sabes? O Exactamente. sea, vamos a medir, vamos a medir. A lo mejor Exacto. casi Una todos cuestión los de abogados, prioridades. claro, hacen un acuerdo de pago y tú dices, mira, me vas a pagar tanto por tanto y así vamos adelantando y vamos trabajando en lo tuyo, ¿no? Así es. Eh, Y además la paz que se siente una vez que realmente se logra ese objetivo migratorio, que ya están seguros en este país, por lo menos legalmente. Miren, señores, el cielo es el límite. Pueden lograr todo lo demás. El trabajo está aquí por todo, por doquier. O sea, la gente puede trabajar y lograr sus metas, ¿verdad? Pero primeramente tenemos que estar legales aquí. Y eso es una cosa que pues a todos los inmigrantes sea cual sea el estatus que tengan, siempre tengan en cuenta que lo más importante es estar aquí de forma legal. una colaboradora de BDM Radio también, que es Lidben Sánchez, hizo la petición de su papá. Su papá tiene 80 y tantos años, que está en Venezuela, pero se enredó el tema con la pandemia, se enredó el tema con que el señor tendría que ir entonces a Colombia en aquel momento a sellar la entrada, la visa, el Sí, la visa proceso, de inmigrante para que lo dejen entrar. la visa de inmigrante. Entonces todo se complicó. No sé en qué capítulo estará ella ahora en este momento, pero se había complicado mucho su petición familiar en ese sentido. Y es justamente lo que estamos comentando con la abogada Morela Salazar Dager acá en este segmento de Inmigración al Día, que transmitimos todos los martes a las 11:30 de la mañana para responder las inquietudes. Cada vez que nosotros traigamos un tema aquí al podcast, al programa, lo traemos porque son sugerencias que nos están haciendo, que nos van haciendo poco a poco, y de esa forma pues vamos atendiendo todas sus inquietudes. Pero como decía la abogada, o sea, es ¿Aló? clave, es fundamental que ustedes puedan contar con un abogado de inmigración. Eso es fundamental, eso es clave para que puedan tener información veraz, que puedan tener información a la mano. En este momento creo que la señal de la abogada Morela Salazar Dager se cayó. Vamos a esperar un poco a ver si podemos tenerla. Queremos comentarles que ustedes pueden conectarse con este contenido también on demand en las principales plataformas de podcast a nivel global: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Evox, TuneIn. Por todas esas plataformas pueden escuchar este contenido, y además también lo pueden hacer por YouTube. Si lo quieren ver por video, también está disponible en YouTube. Pueden hacerlo todas las semanas que subimos contenido nuevo. Este segmento es Inmigración al Día con la abogada Morela Salazar Dager, y también pueden visitar su página web, que es SDA Immigration. Ahí está en pantalla SDA Immigration y pueden visitar. Perdón, Adelante. perdón, perdón. Se me cayó todo el sistema, no sé qué pasó aquí. No pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos y seguimos adelante. ¿Hay otro detalle que quieras incluir, More, en Bueno, este no, tema de... realmente eso era, yo creo que el tema central, ¿verdad? De todos modos, para culminar un poco el tema y basándome en lo último que te escuché, que era de la colaboradora Lisbeth, que hizo la petición por su papá, claro, por eso les digo que la petición tiene como dos partes, ¿verdad? La primera, que es la petición per se del peticionario a su beneficiario, a su familiar,
y luego viene lo que es o el ajuste de estatus, si estamos dentro del territorio americano, o el proceso consular, que es en el caso de Lisbeth, que tuvo que ir su papá al consulado para finiquitar todo el proceso. Allí se le hace una entrevista final y en esa entrevista se le determina, pues mire señora, aquí está su visa de inmigrante y con este sobre o este paquete que le entregan, él puede entrar a los Estados Unidos y aquí en Estados Unidos reclama que le llegue su green card por correo. Entonces, bueno, así es, digamos, la culminación de todo el proceso que lleva su tiempo y como ven, toda esta serie de detallitos que hay que incluir. Y eso ahora me surge un detalle, poniendo este caso como ejemplo. ¿El parol humanitario no es un saltito así esté ese proceso andando? Mira, el parol humanitario es totalmente una cosa paralela, ¿ok? ¿En qué sentido? Cuando un familiar pide o es patrocinante de un familiar en Venezuela, en este caso, o en Cuba, Nicaragua y Haití, que son los 4 países que tienen este beneficio, la persona puede llegar aquí a Estados Unidos con ese parol humanitario. Y si su familiar, sea su hijo o quien sea que tenga aquí, si está dentro de las categorías del familiar que te puede pedir, puedes hacer una petición familiar ya estando dentro del territorio americano. O sea, que sí sería como, digamos, ¿cómo se llama esto? Esto que le ponen a uno cuando tiene coágulos en las venas, que son un catéter, como para que fluya, un cateterismo, ¿no? Para que fluya el proceso, tenerlo aquí. Me imagino que en el caso de Lisbeth, bueno, tiene su papá 80 y tantos años, entonces, claro, tiene un margen de acción muy limitado porque dice, bueno, 2 años Eso puede ser la vida. Eso es correcto. Entonces de repente me lo traigo, lo tengo aquí y bueno, aquí y le esperamos. hacemos todo el proceso aquí, exactamente. Y le hacemos todo el proceso. Eso es perfectamente posible. Perfectamente viable. Y bueno, y no solamente en ese caso, y bueno, y a lo mejor los voy a confundir ahora con lo que les voy a decir, pero incluso todas las personas que han tenido la oportunidad de llegar aquí con un parol humanitario a los Estados Unidos, por lo menos te da la entrada de llegar de una manera legal. Luego se hacen otro tipo de procesos, pues que te pueden conducir a una residencia permanente. Recuerden que todavía hoy no sabemos cuál va a ser el tratamiento o el futuro de ese parol humanitario. No lo sabemos. Sí. Me parece haber leído que como en junio, pues se iba a tomar una decisión, un tribunal de Texas, etcétera, con respecto al parol humanitario. Entonces estaban invitando a la gente que se apresurara, que no se durmieran, ¿no? Así es, sí, señor. Así que todo el que pueda, señores, háganlo. Exactamente, aprovechen. More, muchísimas gracias por esta jornada, por este tema también que trajiste súper interesante y que nos dio la oportunidad también de reflexionar y hacer un balance. Cada vez que se caía la señal, yo hacía un balance, bueno, fíjense qué tal, y eso no lo tenemos en los otros programas. Entonces aquí la gente reflexionó mientras ibas y venías. Así Qué que bueno, y disculpen las fallas técnicas, pero prometo que eso se va a ir mejorando cada vez. Eso pasa en las mejores familias. O sea, yo he estado viendo el Oscar y se va la señal, entonces no pasa nada. Cuídate mucho, More. Feliz semana. Que estén muy bien. Feliz semana. Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al día con la abogada Morela Salazar Daher. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global.